Hola Libra, bienvenido al Elia Astral. Te invito a suscribirte, activar la campanita, darle like a este video y a verlo completito para que de esa manera apoyes nuestro refugio de animalitos rescatados y de paso participes por tus premios. Hoy vamos a hacer un especial que hacemos todas las semanas llamado Este quiere decirte esa persona especial. Si tú quieres saber más bien sobre economía, te invito a que vayas al tarot semanal. Y si tú quieres una lectura para los que están solteros, te invito a que vayas al especial Amor. Recuerda que esta lectura no tiene fecha específica para escucharse, sexo, género e identidad a quien vaya dirigido. Y que si hoy no resuena, pues solo déjalo liberar al universo. Siempre es necesario que escuches este signo y tu signo ascendente para que tu lectura quede completa, porque si no te va a quedar a medias. Si tú no sabes tu ascendente, en el primer comentario hay un link para que tú vayas y lo calcules. Esta lectura tiene dos partes: mensaje general de los ángeles para todas las áreas de tu vida y después la respuesta a la pregunta en cuestión. Si tienes una petición especial de oración, este es el momento para dejarla en los comentarios. Acoge la luz del cambio. Veo que están llegando muchos cambios de manera súper rápida o van a empezar en los próximos días en la vida de algunos de los Libra. Lógicamente, cuando todas estas cosas diferentes comienzan a sucedernos, es normal que sintamos miedo, es normal que sintamos esta especie de temor, de resistencia, porque quizá aunque lo que tengamos ahora no sea tan bueno como lo que viene, sí nos hace sentirnos seguros porque es lo conocido. Hoy tus guías espirituales te están diciendo: no te resistas al cambio. Al inicio va a ser un poco difícil, un poco duro mientras te adaptas, pero poco a poco te irás dando cuenta de que vas a estar mejor. Y si tú crees que esos cambios buenos, que esos cambios positivos van a llegar a tu vida, escribe "hecho está" en los comentarios. Yo veo aquí que definitivamente hay una situación en la cual se va a dar un cambio tan abrupto. Me dice que algunos de ustedes están pensando en viajar a otro país o en cambiar de ciudad o de trabajo, y que eso se va a dar más rápido de lo que ustedes se imaginan. Yo pienso que la próxima Navidad no la van a pasar donde la pasaron esta. No sé para quién sea, pero creo que va a ser un cambio bastante favorable, bastante positivo, y que va a traer cosas súper maravillosas para todos y cada uno de ustedes. La energía te hará reinar. Mira que ese es un mensaje que hay que analizar con mucha profundidad, porque te dice que es la energía, o sea, el universo, o sea, Dios, tus ancestros, tus guías espirituales. En conclusión, que no va a ser en tus fuerzas, sino en fuerzas sobrenaturales que vas a obtener un triunfo y una victoria. Y eso viene cuando tú aceptes el cambio, cuando dejes de resistirte a que cosas diferentes empiecen a llegar a tu vida. Sabes que muchos de ustedes siempre procuran mantener ese equilibrio que representa su signo, pero que a veces en medio de todas estas situaciones podría estar como perdiendo a veces uno oportunidades maravillosas cuando no acepta los cambios que se acercan. El amor te hará fértil. Bueno, llegadas de bebés por todos lados, en todos los signos. Yo no sé qué pasa, yo no sé si es un mensaje para mí o qué, pero me dice que en este 2022 llegan bebés. También me dice que hay situaciones en las cuales ustedes están considerando seriamente iniciar negocios, emprendimientos. Bueno, pues la fertilidad no solamente nos habla de la llegada de bebés, también nos habla acerca
de que todo esto que emprendamos, que iniciemos, pues realmente va a dar fruto bueno, va a dar fruto positivo. Así que nada, maravilloso para todos y cada uno de ustedes. Me encanta saber que todo esto tan bonito llega para sus vidas y vamos a pasar ahora a la lectura de la respuesta a la pregunta en cuestión. Perdón si se mueve un poquito la cámara, como escucharon hubo como algo de pólvora por mi casa y pues aquí tenemos muchos animales, más de 20 animalitos y pues algunos llegan acá asustados y están temblando. Bueno, veamos iniciales importantes. Para estos días tenemos la letra M o W, la V o V pequeña, ¿sí? La letra C, la letra U, tenemos a Loki por acá que nos está moviendo un poquito la cámara y otra vez la M no. Saquemos la X, ¿ok? Esta M la pueden interpretar como M o W. Recuerden que esa puede ser la inicial del nombre, la inicial del apellido o la inicial de la forma como ustedes le dicen a esa persona especial. Recuerden que este mensaje aplica si ustedes están juntos, solteros, en conexiones, en contacto cero, puede ser el crush, el novio, el esposo, el amante o la ex. Los invito a suscribirse y activar la campanita para que apoyen nuestro refugio de animalitos. Eso quiere decirte respecto a sus sentimientos esa persona, respecto a lo que piensa, respecto a lo que quiere y respecto a lo que espera. Ahora con nuestro otro tarot vamos a ver qué te aconseja el tarot al respecto. Bueno, veo que algunos de ustedes están saliendo con personas de signo Cáncer, veo Géminis, Cáncer está súper marcadísimo en esta lectura. También acá vemos a Capricornio, a Tauro y vemos Aries, ¿ok? Bueno, los sentimientos de esta persona, veo que aquí algunos están teniendo como una pelea, como una especie de conflicto. Sin embargo, pues digamos en medio de todo, veo que esto viene dado o determinado por una mala influencia que hay alrededor de tu persona especial. Lo positivo es que no es una persona que tenga mucho poder. Veo que son estos enemigos que son como bastante fáciles de derrotar, de sacar del camino, personas que realmente no tienen como el poder suficiente para hacernos frente, para detener las bendiciones que por destino están para nuestra vida. Sí, esto es algo que quiero que tengan súper claro. Bueno, eso allí. Y veo que tu persona se ha cansado de que alguien le hable mal de ti. Tu persona especial ya llegó como a un límite porque siento que esta persona, aparte de ser hipócrita, es mojigata o mojigato. Veo que sutilmente siempre he intentado como sembrar cizaña entre ustedes dos, pero tu persona especial dice ya basta. En los próximos días le va a decir, oye, no, definitivamente no, no más con este tema de hablarme mal de mi persona especial de Libra. Veo que se acerca como una especie de regalo, de hecho, ¿sí? Que esta persona especial viene hacia ti con un presente, acéptalo. No te vayas a poner de digno, de digna. Puede ser un viaje o puede ser un dulce pequeño o puede ser una carta. Lo importante es el valor simbólico, el valor sentimental que esto tiene. Yo, en cuanto a sus pensamientos, veo que hay alguien que está muy decepcionado de sí mismo por haber creído mentiras que esta persona acá le dijo. Esto puede que esté pasando allá o que vaya a pasar en un futuro. Pero yo veo que hay alguien aquí se está diciendo, hombre, yo cómo pude haber sido tan ingenuo y tan torpe
de creer en otra persona y no en mi persona especial. Veo este 6, ¿sí? Y veo que esa persona dice y es perfectamente consciente que puede perderte o que te ha perdido por las inseguridades. Veo que viene una confesión, ¿sí? Se acerca una confesión importante en la cual esta persona te va a decir, yo actué de tal o cual manera contigo porque fulanito, porque fulanita me dijo esto. Y sabes qué es que lo más chévere es la carta del sol. Esta carta tiene dos significados importantes y me dice que todo lo que esta persona te vaya a decir te lo dirá con todo el corazón, porque es una carta que nos habla acerca de verdad. Veo que ha llegado claridad a la vida de esta persona y además el sol me dice que esta confusión o el hecho de que también tu persona especial le ponga un freno a este mojigato, a esta mojigata que está hablando mal de ti, va a hacer que ustedes dos puedan tener un nuevo inicio. Recuerden que el sol siempre nos habla de nuevos amaneceres. Mira que yo aquí auguro una relación a largo plazo, a muy, muy largo plazo. Veo que esto se proyecta a futuro y se proyecta con bastante éxito. El amor de ustedes tiene unas raíces tan fuertes, tan sólidas, que va a empezar a dar estos frutos. Ahora ya entiendo también por qué tus ángeles te estaban diciendo que el amor te da fertilidad. Veo que se hace justicia por fin a tu favor, que tu nombre, que tu reputación comienza a ser resarcida, ¿sí? Que si esta otra persona intentó hacerte quedar mal delante de ti, no solamente con tu persona especial, sino con gente importante como pueden ser tus suegros, tus cuñados, inclusive tus hijos, esa persona se va a tener que tragar sus palabras porque el universo la va a colocar en evidencia, porque no todo el tiempo el diablo tapa, ¿sí? Siempre llega el punto en que todas las mentiras se descubren, que todas las cosas salen a la luz. Entonces, yo veo que aquí se acerca una confesión importante. Se acerca la eliminación de este obstáculo que lo único que hacía era quitarles paz y tranquilidad a ustedes dos como pareja. Veo que hay equilibrio y que esto es algo súper positivo para ustedes. Vamos a ver qué nos dice nuestro tarot egipcio en este momento. Tenemos la carta de la tranquilidad y me dice que en los próximos días, pese a todo lo que pueda estar pasando alrededor, tú esperes con calma, porque todo, absolutamente todo, va a empezar a colocarse en su lugar. Eso te lo aseguro y le pido de verdad a mis guías espirituales y a mis ancestros que para esta pareja de Libra comience a haber justicia divina y muchísima claridad. Y te invito a suscribirte y activar la campanita. Me dice la carta del ermitaño que te actúes con mucha prudencia en estos días. Recuerda que esa carta es el mismo anciano en otros tarots y que siempre nos invita a andar con mucha prudencia y actuar con muchísima madurez. ¿Sí? En esta situación en la cual yo considero, en la cual veo, tienes todas las de ganar porque has hecho las cosas bien. La previsión me dice que te dejes guiar por tu intuición y que corten contacto totalmente con esta reina de espadas invertida. Bueno, mil y mil gracias por escucharnos. Recuerda cumplir todos los requisitos para participar. Estos son suscribirse, activar la campanita, darle like a este video, seguirnos en redes sociales y dejarme un comentario con una flor y así sabré que viste el video completo y mereces participar. Los sorteos de la lectura se hacen el día 15 y el último día del mes. Bendiciones a todos y cada uno de ustedes, los llevo infinitamente en mi corazón.